Bienvenido al narrador sombrío, amigo de lo desconocido. California, verano de 1985. Una ola de calor asfixiante golpea Los Ángeles. Pero el calor no es lo único que mantiene a la gente despierta por la noche. Un miedo paralizante se ha apoderado de la ciudad. Las ferreterías agotan sus existencias de cerrojos y alarmas. Las familias duermen juntas en una sola habitación, con las luces encendidas y las ventanas selladas, a pesar del bochorno. En las sombras, alguien acecha. No tiene un tipo de víctima preferido. No tiene un método único. Ataca a ancianos, jóvenes, hombres y mujeres por igual. Entra en las casas como un fantasma y deja tras de sí una estela de horror y símbolos satánicos. La prensa lo ha bautizado con un nombre que hiela la sangre: el Night Stalker, el acosador nocturno. Hoy vamos a sumergirnos en la oscura historia de Richard Ramírez, uno de los asesinos en serie más enigmáticos y aterradores de la historia de Estados Unidos. Un hombre que no solo buscaba matar, sino sembrar el caos absoluto. Para entender al monstruo, debemos viajar a El Paso, Texas. Allí, el 29 de febrero de 1960, nació Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Su infancia estuvo lejos de ser normal. Richard creció en un hogar marcado por la violencia. Su padre, un ex policía con un temperamento explosivo, solía golpearlo brutalmente, lo que llevó al joven Richard a buscar refugio fuera de casa. Pero el refugio que encontró fue quizás más peligroso que el propio hogar. Su primo Miguel Ramírez, un veterano de la guerra de Vietnam, se convirtió en su figura de referencia. Miguel le mostraba fotografías explícitas de las atrocidades que había cometido en la guerra, jactándose de la tortura y la muerte. El momento definitivo ocurrió cuando Richard tenía solo 13 años. Presenció cómo su primo Miguel asesinaba a su propia esposa de un disparo en la cara durante una discusión. La sangre de la mujer salpicó a Richard. En lugar de alejarse del horror, el joven pareció quedar hipnotizado por él. A partir de ahí, su vida se descarriló. Drogas, robos y una creciente obsesión por el satanismo marcaron su adolescencia. A principios de los años 80, Ramírez se trasladó a California. Al principio era un simple ladrón de poca monta, un joven delgado, de pelo revuelto y dentadura descuidada que deambulaba por las calles de Los Ángeles. Pero pronto su sed de violencia escaló. Su primer asesinato confirmado ocurrió en junio de 1984. La víctima fue Jenny Binko, una mujer de 79 años. Ramírez entró en su apartamento. La atacó con una brutalidad innecesaria y dejó el lugar casi sin dejar rastro. Fue el comienzo de una serie de ataques que desconcertarían a la policía durante más de un año. Lo que hacía a Ramírez tan peligroso era su total falta de un patrón. La mayoría de los asesinos en serie eligen víctimas con características similares, pero Richard no. Atacaba en diferentes barrios, usaba diferentes armas desde pistolas hasta cuchillos y martillos, y sus víctimas no tenían nada en común. Esto hacía que fuera casi imposible predecir dónde o cuándo golpearía de nuevo. En 1985, la actividad de Ramírez se volvió frenética. Los Ángeles se convirtió en un campo de caza. Entraba por ventanas abiertas o puertas sin cerrar en mitad de la noche. En algunos casos, obligaba a sus víctimas a jurar lealtad a Satanás. Dibujaba pentagramas en las paredes de las casas o incluso en la piel de quienes atacaba. El pánico era real. La gente empezó a comprar perros guardianes y a dormir con armas bajo la almohada. Los detectives Gil Carrillo y Frank Salerno fueron los encargados de liderar la investigación. Salerno ya era una leyenda por haber atrapado al estrangulador de la colina. Pero el caso del acosador nocturno era diferente. No tenían huellas dactilares claras, solo una pista recurrente. Una huella de un zapato deportivo de la marca Avia. Un modelo muy poco común, del que solo se habían fabricado unos pocos pares. Como suele ocurrir con los criminales que se creen invencibles, Ramírez cometió un error. En agosto de 1985, tras un ataque en San Francisco, un testigo logró anotar la matrícula de un coche sospechoso. Un Toyota naranja viejo. La policía localizó el vehículo abandonado y, gracias a las nuevas técnicas de la época, lograron recuperar una huella dactilar del espejo retrovisor. Al cotejarla con los archivos criminales, el sistema arrojó un nombre: Richard Ramírez, un delincuente con antecedentes por robo y drogas.
El 31 de agosto de 1985, la foto de Richard Ramírez apareció en todos los periódicos y canales de televisión. Lo que Ramírez no sabía era que mientras su rostro se hacía famoso, él estaba en un autobús, regresando de visitar a su hermano en Arizona. Cuando llegó a la terminal de autobuses de Los Ángeles, no entendía por qué la gente lo miraba con horror. Al ver su propia cara en la portada de un periódico en una tienda, entró en pánico y empezó a correr. Intentó robar varios coches para escapar, pero los ciudadanos de Los Ángeles ya lo habían reconocido. No fue la policía quien lo detuvo, sino la propia comunidad. Un grupo de vecinos lo persiguió, lo rodeó y comenzó a golpearlo con barras de hierro y palos. Cuando la policía llegó al lugar, tuvieron que intervenir para evitar que la multitud lo linchara allí mismo. El terror de California estaba finalmente bajo custodia, cubierto de sangre y pidiendo a gritos que llamaran a la policía para salvarse de la turba. El juicio de Richard Ramírez fue uno de los más largos y extraños en la historia de California. Lejos de mostrar arrepentimiento, Ramírez disfrutaba de la atención. Aparecía en la corte con gafas de sol, dibujaba pentagramas en la palma de su mano y gritaba «Hail Satan» ante las cámaras. Incluso desarrolló un extraño grupo de seguidoras, mujeres que le enviaban cartas de amor a la cárcel, fascinadas por su imagen de chico malo y su mirada oscura. Una de ellas, Doreen Lioy, llegó a casarse con él en la prisión de San Quintín en 1996. En 1989 fue condenado a muerte por 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales y 14 robos. Al escuchar la sentencia, su respuesta fue tan fría como sus crímenes. No es gran cosa. La muerte siempre viene con el territorio. Nos vemos en Disneylandia. A pesar de su condena a muerte, Richard Ramírez nunca llegó a la cámara de gas. Pasó más de 23 años en el corredor de la muerte, agotando apelación tras apelación. Durante ese tiempo, su salud se deterioró gravemente debido a complicaciones relacionadas con la hepatitis C y un linfoma crónico. El 7 de junio de 2013, a los 53 años, el hombre que había aterrorizado a todo un estado murió en un hospital, lejos del glamour oscuro que intentó proyectar durante su juicio. Murió solo como un preso más, dejando tras de sí un legado de dolor que aún hoy, décadas después, sigue resonando en las familias de sus víctimas. No buscaba dinero, ni fama inicial, sino el placer puro de causar sufrimiento y profesar su devoción a la oscuridad. Fue un recordatorio brutal de que la seguridad es frágil y que a veces los monstruos caminan entre nosotros, esperando a que dejemos una ventana abierta. ¿Crees que Richard Ramírez nació siendo un monstruo o fue su entorno lo que lo creó? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este recorrido por uno de los casos más oscuros del True Crime, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo caso. Hasta la próxima, amigo de lo desconocido.